inici- la Leti. Esperemos avanzar el día de hoy con el trabajo que tenemos, ¿verdad? Planeado, ¿no? Bueno, esto quizá no sea algo nuevo, hermanitos, que vamos a ver. Este trabajo ya lo hemos tratado de abordar en algún momento sobre el trabajo después del año nuevo. De hecho, el título de la clase del día de hoy se llama Tequiyot Inguan Yoltecuhtin Panyanquik Xiwitl Chalchihuitlicue Tlaloc. El trabajo con los señores de la noche en el año nuevo, ¿no? Justo terminando el día 12 de marzo, que termina un año, un año, un ciclo, empezamos a trabajar, iniciamos con los 9 señores de la noche, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver esto? Tenemos que trabajar con ellos para poder iniciar este nuevo ciclo, porque a través de ellos vamos a trabajar, nos vamos a ir empoderando. ¿Por qué? ¿Por qué le doy énfasis en este trabajo? El énfasis es que terminamos un ciclo, hermanitos. Este 12 de marzo del año 2025, iniciamos el último año de un atado de 52 años, hermanitos. Terminamos un ciclo. Por eso es importante, primero, agradecer. ¿A quién? A los señores de la noche, por todo lo que nos han dado y por todo lo que no nos han dado, ¿no? A la vez, a la vez que el día de hoy vamos a planear el trabajo de una ceremonia muy hermosa, cada quien en su lugar donde esté, ¿no? Donde ustedes estén, ahora sí que trabajando, donde estén viviendo, puedan ir ustedes a trabajarlo en la siguiente trecena. Ahorita estamos en la trecena de Semiquistl, de uno muerto. Y hoy justamente es un día 7, Chicome Malinal. Hoy estamos en ese día bisagra, en la mitad de 13. A la vez que el día de hoy nos recuerda, hermanitos, el día de hoy nos recuerda nuestra transformación, pero la transformación en la sanación, porque el volátil es Tizapapalo. ¿Y por qué Tizapapalo quiere decir la mariposa grisácea? ¿Por qué gris y por qué no de color? Bueno, nos habla de resurgir desde las cenizas y convertirnos y volar como esa mariposa que justamente necesitamos para poder vivir. Sí, hermanito. El día de hoy iniciamos un día malinali, ¿ah? Un día malinal, un día hierba de medicina. Hoy un día Pastecas también con su regente Pastecas en la trecena de Semiquistli, en, en el Señor de la Noche, Centeot, el Señor generador del sustento. Y el sustento es el sustento energético, es el sustento espiritual, es el sustento emocional, es el sustento perceptivo. Todo eso debemos de tenerlo en cuenta al momento de llevar la cuenta nosotros como Tonalpujque, porque a través de estas energías nos vamos a ir sanando, hermanito. Sí, bien. Vamos a trabajar con Chalchihuitlicue, vamos a trabajar con Tlaloc. Esto no lo debemos de olvidar, que se trabaja en, en forma dual. Ujú. En esta forma dual. ¿Y dónde lo podemos ver? Aquí, miren. Son dos serpientes en un mismo cuerpo, ¿sí? Y al igual que nosotros en este cuerpo,
hay dos serpientes. Uno es de Quetzalcóatl, el otro es de Tezcatlipoca. ¿Y dónde está? Está aquí, miren. En este, permíteme. En este Tonalmachillo, ¿sí? Aquí los encontramos, esas dos serpientes, aquí, ¿no? En este caso, poniéndolo de frente, el lado izquierdo, ¿no? Pero es el lado izquierdo, no de frente, el lado izquierdo es de este lado, Tezcatlipoca y nuestro gran señor Quetzalcóatl, ¿sí? En este Tonalmachillo nos recuerda justamente el trabajo, por eso nos pone acá, trabajar en esa dualidad, en conjunción energética, ¿no? Y las serpientes no son de color, el color de la serpiente, sino que están de color blanco. Es la pureza de cada uno de estas serpientes. Además de que este personaje es cada uno de nosotros. ¿Se acuerdan que hablábamos de untarnos acá la sangre? Es lo que hizo aquí, mira. En una de sus manos tiene las dos flechas, los dos carricitos. Y si se dan cuenta, yo en alguna clase les comentaba, la forma que hace es como la llave. Esta bolsita está presente con los sumerios, con los egipcios, ¿sí? Y con nuestros abuelos. Qué coincidencia, ¿no? Qué coincidencia que en las culturas antiguas compartan esta sabiduría. Algunos dicen es que es como el morralito donde se aguarda el copal. No, es mucho más. Va mucho más allá. Va a la parte espiritual. Va en la parte de la conexión energética, hermano. Nuestro cuerpo es un contenedor de energía. Y al ser contenedor de energía, ahí está presente la cualidad en donde nuestros abuelos nos están diciendo, tú eres el que tiene en la mano esa energía y en la otra mano tiene el sustento, el teocentli, el maíz antiguo. Recuerden que el centli, la mazorca fue domesticado, fue trabajado, porque en la antigüedad era un pastito, era un zacate que tenía una mazorquita de 2 granitos, pero lo cuidaron y lo empoderaron. Es una conexión con Tlán. Sí, hermanito Enrique, lo escuchamos. La Socamati Camartiani. Mi pregunta es, ¿cómo podemos diferenciar ahí en las dos serpientes quién es Tesca y quién es Quetzal? Y si en todas los Momostli, no ay, bueno, los códices, en todos los códices, estas dos serpientes significan lo mismo. Sí, hermanito. A lo mejor ahorita como estamos de frente, hermano, podemos decir que el que está de este lado, perdón, ahorita déjeme, el que está de nuestro lado derecho, ve mi cursor, Sí, ven mi cursor, podemos sí, decir que es Emma. el lado derecho Ah, y podemos decir que es el lado izquierdo, ajá. pero porque estamos de frente. Si nos Sí, ponemos en su lugar de él, nos ponemos de espalda, ¿verdad? sí, ¿Cuál sería? Este sería derecho y este es el ajá, izquierdo. sí, Entonces, este sería el izquierdo y este sería el derecho, el derecho, sí, ¿ah? ¿qué más?
Entonces, para diferenciar, y es una de las cosas que debemos de tener muy presente, hermanito, que nuestra mano izquierda siempre va a representar lo intangible, Ah, lo sí. espiritual. Nuestra mano derecha, lo tangible, lo que sí podemos tocar. También nuestra mano derecha, lo raciocinio, el por qué sí, por qué no y por qué de una otra forma. Y nuestra mano izquierda es lo que no podemos ver, Mm. ¿no? Pero sí lo podemos sentir. ¿Cómo qué? ¿Qué más? Como el miedo. No lo vemos el miedo, pero sí lo podemos sentir. Como el yayécar. No lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir cuando llega el aire fresco. ¿Sí? ¿Sí, hermanito? Bueno, Sí, ¿qué más temas tiene? Sí, muchas gracias. Ah, pero la otra pregunta era si en todos si en todas las imágenes, cuando resultan estas dos serpientes, si significan lo mismo, o sea, Tesca y, y Quetzal. va a depender mucho, hermanito. Va a depender mucho de la dualidad que manejemos. ¿Qué dualidad vamos a manejar? Desde el color. Chéqueme el color. Este serpiente también se asemeja a quién. Mm. A un perro. Ocipaqui. Exacto. Exacto, a un perro, hermanito. Tiene la Ujú. forma de un perro y es de color Tema. blanco. Todo, desde los colores tenemos que ir observando. Es de color blanco, se parece a un perro y el perrito tiene conexión ¿con quién? Con Con el, Mictlantecú. Ah, con sí, el con mi Tlantecuhtli. inframundo. Abuelo, Entonces, sí, hermanito, perdone. Entonces, la energía es en el lado izquierdo y el sustento es en el lado derecho de la mano. ¿O no? mm, mm, ¿cuál sería de las serpientes o de este personaje? Del personaje. Ah, sí, sí es correcto, hermano. Gracias. Tanto como el sustento, tanto como la energía son necesarias para poder trabajar y hacer trabajar nuestro cuerpo. Y Otra todo ese, pregunta, ujú, perdón. Otra pregunta relacionada, abuelo, perdón. Y para una persona que es izquierda, ¿es lo mismo? que es zurdo. Sí. Sí, viene siendo lo mismo, hermanito. Ah, Aquí lo gracias. único que estos amigos que no son diestros, decimos, trabajan con la parte, inclusive escriben con la mano izquierda. Ahora bien, ellos tienen una cualidad súper importante, que con la misma espiritualidad lo pueden aplicar a la materia. La Pues, misma espiritualidad lo pueden enfocarlo a, al trabajo energético, o sea, las dos cosas los pueden hacer. Ahora bien, esa es una parte. Está la otra parte, los que nacen gemelos. Toda esa parte estaba yo leyendo en un artículo que decían que hay registros que los abuelitos estaban haciendo, hagan de cuenta como un tipo laboratorio donde estudiaban a estos niños los gemelitos y los que nacían con alguna deformación o alguna imperfección, algunos dicen, de su cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué tenían tanto interés sobre eso? Es un secreto a voces, aunque no lo queramos aceptar, que sí existieron los gigantes dentro de la historia de nuestros ancestros, existieron
Lógico que eso no lo van a traer en la historia, pero más sin embargo, no lo estamos inventando. Está aquí, está aquí, está en todos estos amoshti, en todos estos amoshti. ¿Por qué? Porque muchas de la información ha sido de manera oral y desafortunadamente cuando es algo oral, cuando dice, ¿y dónde obtuviste esa información? ¿En qué fuente? ¿En qué universidad fuiste a estudiar? Óyeme, pero pues es que a mí me lo explican de manera oral. No, si tú te fuiste a Harvard, sí te vamos a creer. Y si no, no te vamos a creer, porque no tienes un sustento académico. Así funciona el sistema, ¿no? Nosotros, aquí en los pueblos, ven a alguien rubio, alto, de tez blanca, y les viene a plantear una teoría, le creen, porque dicen, Sí. ese es estudiado, él sí sabe, pero el maestro ya no sabe nada, no ha estudiado eso. A pesar, aunque les leamos, les tratamos de dar a entender, no, él no sabe, solo su hijo del señor Aurelio ahí del pueblo. ¿Qué puede saber? No, ese no sabe nada, ¿no? Entonces, fíjense cómo estamos colonizados y regreso nuevamente a esto con el trabajo de los señores de la noche. Ese es uno. Ya con esto les invito a ustedes, hermanitos, les invito que no faltemos en el curso de la lectura de los Amoshti. Este es de una trecena, este que está, de la trecena Sequiahuitl. Bueno, este Chalchihuitlico es de un Amoshti. Pero bueno, a lo que voy es que en ese curso, hermanitos, todos vamos a participar leyendo. Todo esto es una gran biblioteca que vemos aquí. Es información espiritual, información filosófica. Dentro de esto hay historia, hay astronomía, hay cuenta del tiempo, hay medicina, hay energía. Lo que decía hace ratito el hermanito Leo, hay esas prácticas para mantener nuestra energía. Todo eso nos va a llevar a conocer nuestra historia. Ahora, creo que alguna de las hermanitas me preguntaba, oiga, ¿y todo esto habrá algún libro donde diga por qué está hincado y por qué un pie desde la posición, hermanitos? Chequen, un pie está hincado en esta pequeña montaña que le llamamos Tepeyoló, pero un pie está en el agua. ¿Mm? Tiene un porqué y para qué. ¿Hay un libro donde diga? No hay, hermano. De que si hay hermanos que sí pueden leerlos, sí, pero el problema es que, a ver, a dónde estudiaste esto? No, pues es que yo estudié con los abuelos, trabajamos. Ah, no, eso no tiene sustento académico. Y eso les vale mucho al sistema. Dirá que se peleen entre ellos y que no haya nada de registro. Bueno, entonces en ese curso, hermanitos, vamos a trabajar. Yo sé que va a ser a lo mejor algo no muy profundo, porque para hacerlo de manera muy profunda va a ser necesario paso a paso. Este lo podemos ir viendo desde su atuendo de Tlaloc, desde la mano, cómo lo está presentando esta mano, desde decir, bueno, y la otra mano, ¿dónde lo tiene? No lo está mostrando una lesna, un son de hueso, y ese hueso es de ocelo, y ese Corazón. hueso a veces es fémur. Sí, hermanito. Ajá. ¿Alguien quería No, participar? en el corazón.
Sí, lo está tocando el corazón. ¿Y qué creen que diría? Mm. ¿No? Porque sí, la Que mano está izquierda mandando la señal desde, ujú, y la mano que derecha está con los mandando la punzones. señal desde el corazón. Sí, uno de ellos sí, pero lo está tocando el corazón con la mano izquierda. Conectamos Ujú. lo espiritual con el corazón. ¿Qué sería? Dice el trabajo energético. Es la El... energía, Sí, hermanita, lo escuchamos. es es la intención con la que está mandando la energía, ¿no? Ujú. Es la intención, pero también está la otra parte que no se ve. Ay, perdón. Sí, hermanita Ana. Eh, También pudiera estar hablando de la voluntad con la que estás realizando algo, ¿no? En la vida. Correcto. Recuerden, ¿dónde está nuestro colibrí nosotros? Eso también es importante. Un colibrí. Todos los que estamos aquí, permítanme, ¿cuántos estamos? Bueno, no lo encuentro. Estamos, todos tenemos un colibrí. ¿Y dónde está? Rostoli Está aquí. Guanse. Ajá, sí. Es nuestro corazón, hermanitos. Ese es nuestro colibrí. Está palpitando, está revoloteando sus alitas. El día que este colibrí pare, nos morimos, nos vamos a las carnes frías. ¿No? Entonces, ese es importante lo que dice la hermanita Ana. Es la fuerza de voluntad. Hablábamos del tonal. El tonal está representado en la sangre que lleva el calor a todo el cuerpo. ¿Eh? Ahora bien, también es súper importante que entendamos, hermanitos, que ese colibrí le está diciendo, y porque la mano derecha tiene el punzón de un punzón de hueso y uno de planta, pero chequen igual, es una llave, es una bolsita, es una llave. Es como pudiéramos interpretarlo, como la clave para que tú puedas desarrollar tu fuerza de voluntad, es trabajar con este hueso, con tu trabajo disciplinado. Y este hueso puede ser de ocelot o del fémur de una persona, de un ancestro, de un hueso de un ancestro, ¿no? Y bueno, y así podemos seguir describiendo, pero bueno, la intención del trabajo del día de hoy es más como pedidores de lluvia. Pero esto es lo que vamos a ver en la lectura de los Amosh. Y yo sé que ustedes saben, yo sé que ustedes me van a ayudar a leer todo esto. Lo único que les pido es que nos tengamos paciencia, tanto ustedes, tanto a mí me tengan paciencia y juntos vayamos aprendiendo, ¿sí? Ahora bien, ¿no? Chequen, este personaje se está dejando llevar por Tlaloc, pero está a contracorriente. ¿Por qué contracorriente? Porque se supone que Tlaloc, el agua que tira es de allá arriba para abajo. Y este personaje se deja fluir. A grandes rasgos podemos decir, yo me conecto con Tlaloc y me dejo fluir con Tlaloc que me enseñe. Inclusive yo no les voy a enseñar, miren, aquí así van a agarrar su bastón cuando hagamos la ceremonia. Van a agarrar su poposhkomil y lo van a abrazar. No, lo único que yo les voy a ir guiando, ¿saben qué? Vamos a tal cerro, a tal río, vamos a dar esta ceremonia, yo les comparto la plegaria, pero
el toque personal le van a dar ustedes. Ustedes también son energía sagrada. Yo no quiero copias de Yahweh en ustedes. No. Aquí la enseñanza, como me lo enseñaron, dice, mira, yo te digo, los abuelitos le llaman puntos. Yo te doy los puntos, como las instrucciones. 2, 3, 4 puntos, como instrucciones, dicen ellos, hazlo. Les digo, pero ¿y si no me resulta? Yo no te estoy diciendo que lo hagas y no te va a dar el resultado como a mí, porque tú eres único, tú eres especial. Si yo te estoy diciendo que tú eres una energía sagrada, especial, y que te diga, no, te tiene que salir de esta manera. O como cuando nos dan una receta de comida, ¿no? Tiene que tener este sabor, no llega ese sabor, porque le pones tu toque personal. Dicen el ingrediente secreto. Este es lo mismo. Nosotros vamos a leer, vamos a aplicar, ¿sí? Y bueno, hermanitos, es interesante, fíjense que con esta imagen que tenemos, podemos llevarnos, leer todo, sin olvidar que vamos a empezar de aquí, del lado derecho, Tlaloc, y hacia acá, de abajo, y después hacia arriba. Damos la vuelta. Es un círculo, la lectura es circular, ¿no? Muy bien. Bueno, y esto lo vamos a trabajar en esta trecena de Sequiahuitl, ¿sí? En esta trecena de Sequiahuitl, recuerde, ¿se acuerdan que alguna vez yo les decía? Trabajaremos con Tepeyolotli, con el espíritu, con los cuatro soles, con las cuatro energías de los cuatro rumbos. Y aquí miren, dan el atadito. ¿Y qué nos dicen? En esta séptima, yo quise ponerlo esto porque es interesante que, que apliquemos la numerología, la numeración. ¿Por qué el número 7? ¿Por qué me interesa que trabajemos esta trecena? Para terminar esta trecena de Semiquisli nos faltan 7 días. Bueno, ¿no? 6. 6, ¿no? Terminando el tonali de Malinali. Pero bueno, miren, Sequiahuitl, chequen qué número tiene, es el número 7. ¿Y quién representa el número 7? Nosotros. Nosotros representamos nuestro número 7. ¿Qué nos dice en esta trecena? Sequiahuitl llama a trabajar mucho con los agrados y desagrados, ¿no? ¿De quién? ¿Desagrados y agrados de quién? De nosotros mismos. Para poder fluir como este personaje que se deja fluir hacia Tlaloc, y chequen los piecitos que va marcando. Dice, tú tendrás que viajar a Tlaloc, con Tlaloc. Él te va a dar la llave. Tú también tienes la llave de conexión con él, ¿sí? Tendrás que dejarte fluir. Fluye hacia él. Y aquí hay una imagen, si se dan cuenta, como una imagen color agua. ¿Qué es? Es un Quetzalcóatl. Tendrás que vivir con Quetzalcóatl. Y Quetzalcóatl representa lo espiritual y lo material y lo energético. Ahora bien, ¿qué es lo que nos gusta de nosotros y qué es lo que no nos gusta de nosotros? ¿Qué es lo que nos agrada? Pero no tan solo de nosotros, sino que de todo lo que nosotros nos rodea. Buscando ser como la lluvia. ¿Cómo seríamos nosotros si queremos ser como la lluvia? Dar vida, ¿no? Fertilizar. La lluvia cae del cielo y no dice en esta parcela sí, en esta parcela no. Yo doy todo mi fertilidad. Y no estoy distinguiendo. Ser lluvia es darle vida a otros.
¿Cómo? Con mi palabra, con mi actuar, con todo lo que me toca hacer. La lluvia que cae para todos. ¿Qué representa este de que la lluvia cae para todos? Ideal de justicia y generosidad. En esta trecena nos invita a ser generosos, a actuar con justicia. ¿Se acuerdan el bracito con la mano? Ahorita lo vamos a ver en alguno de estos, en la Moshli. Nos invita justamente a eso, a trabajar en armonía, a trabajar con esta trecena. Muy pronto lo haremos con esta trecena. Nos dice aquí, buscando reconocer lo que nos llueve. Reconocer qué es lo que nos llueve, qué es lo que se nos ha dado en abundancia, y se nos da en abundancia. Pero nosotros nosotros somos la llave, la clave o la contraseña. Está en nuestras manos, nos están diciendo. Tanto como Tlaloc, como nosotros tenemos esa parte de la fertilidad. ¿Y cuál es esa clave? Sencillo, nos lo dice. Reconocer lo que se nos da y agradecer, ¿verdad? Dice, nos llueve todo el generosidad, buscando reconocer lo que nos llueve todo el tiempo. Todo el tiempo nos da la generosidad, nos dan fertilidad. ¿O acaso no estamos vivos? ¿Quién nos da el oxígeno? ¿Quién nos calienta en la mañana y nos podemos cargar de energía? ¿Quién nos da el sustento? ¿Quién siempre está trabajando para que nosotros podamos estar vivos? Eso se nos da. Yeyeca. El agua. El agua todo el tiempo lo estamos utilizando para bañarnos, para todos nuestros quehaceres, para regar nuestras plantitas. ¿Y cuántas veces nos hemos parado a agradecerle al agua, a la tierra, por todo lo que nos da? ¿No? Pero ¿qué nos han enseñado? A ver, Señor, gracias porque el día de hoy pones un plato de comida en mi mesa, te agradecemos. Es bueno agradecer, pero ¿sabes a quién le estás agradeciendo? ¿O a quién deberías de agradecerle? Gracias, abuelo Yeyecat. Gracias por darme todo sin cobrarme nada. Gracias, abuelo Tonatiu, por toda tu generosidad. Nos invita a esa reflexión, hermanito, a esa reflexión de conectarnos y agradecer a la naturaleza. Por eso, la gran mayoría de los pueblos de la náhuatl, de los pueblos indígenas, como nos llaman, la gran mayoría, los lugares que todavía se encuentra la vegetación intacta, es protegido por los abuelos, es protegido por los indígenas, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es su hogar, ese es nuestro hogar. Me acuerdo que hubo un tiempo que llegaron gente, dice, oiga, permítanos explorar sus tierras de su pueblo. Llaman al comisariado de bienes comunales. Mire, les vamos a arreglar su iglesia. Vamos a pavimentar todas las calles. Les vamos a construir su escuela. Les vamos a dar cada uno, usted como comisariado, vamos a dar una lanita más. Pero permítanos, aquí hay minerales muy valiosos, explorar. En Ayotzinapa, por Tixla, hay una gran afluencia del mineral tan valioso que es el oro. Pero no los han explorado
porque los pueblos se han parado y dicen, no, aquí no. Nos van a contaminar nuestros ríos, nos van a contaminar nuestro ambiente. No, 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 aquí no se hace nada. No, pero es que, no, si quieren, no tenemos armas, pero a machetazos los vamos a corretear. Entonces, es esa protección. ¿Por qué? Porque se siente esa conexión con la madre tierra, porque es la fuente de todo. Entonces, es el pensamiento donde nosotros nos está hablando aquí. Nosotros debemos de pensar en cómo vamos a trabajar, hermanito. En esta trecena, nosotros como pedidores de la fertilidad, como trabajadores con Tlaloc, vamos a hacer una ceremonia. Ya tenemos ya las herramientas. Tenemos nuestras flechas, tenemos ya nuestro Teumomoshli, nuestra mesita donde ponemos nuestras ofrendas. Ya lo tenemos todo. Tenemos nuestro Poposhkomit, el hermanito Enrique muy recientemente me dice, ya terminé de trabajar con mi Poposhkomit, como mi saumador, mi saumerio. Ya pasó los 13 días dentro de la tierra, al aire, al agua, al fuego. Al fuego voy a sahumar por 13 días. Primero voy a empezar mi teumomoshli, a mí me voy a sahumar. Voy a trabajar conmigo, mis herramientas, ¿no? Ahora, en esta trecena nosotros vamos a trabajar, nos dice, para nutrir a otros, a los otros. ¿Cómo vamos a nutrir a los otros? Con nuestra fertilidad. ¿Con qué? Con nuestro conocimiento. Miren, hermanitos, vamos a agradecerle a la Madre Tierra. Vamos a sahumar, vamos a tocar nuestro atecocoli para, llamemos, llamemos a las energías. Vamos a utilizar nuestro cuchillito de pedernal o de obsidiana, lo vamos a enterrar en la tierra para decirle a nuestra madrecita tierra, aquí estoy dispuesto a trabajar. ¿Y cómo vamos a nutrir a los demás? Aportando ideas, acciones, rezos, plegarias, ¿no? Se puede dedicar tiempo a reflexionar alrededor de la familia, ¿eh? Del linaje, de dónde venimos, ¿sí? La tradición de nuestro Calpulli, como nosotros aquí, nuestra hermandad. Tenemos que empezar a reflexionar cómo nosotros nos estamos nutriendo, cómo Yaot está buscando la manera de fertilizar la mente de cada uno de ustedes. Pero no tan solo es la mente, es el corazón también, cómo fertilizar a través de las emociones. Que el que esté en nuestro círculo, en nuestra hermandad, sienta realmente ese, ese afecto, ese sentido de pertenencia para poder trabajar como los carrizos. Y no tan solo lo emocional, lo espiritual. ¿Cómo podemos hacer ciertos ejercicios, ciertas plegarias con las energías, con las conexiones, en donde nosotros podamos agradecer, compartir, ¿verdad? Todo eso tenemos que reflexionar, tenemos que tener ese sentido de que pertenezco a un grupo. Su orientación es Iguatlampa. En esta trecena vamos a trabajar con la parte de la intuición, la percepción, donde nosotros podamos vivir en la percepción, ¿sí? Sentir con el estómago, sentir con el chiquijali, con los pulmones, ¿no? Inclusive en los intestinos se siente esa energía. Siguatlampa. Vamos a empoderar nuestra energía femenina, el rumbo a el color rojo, donde se mete el sol. Todo eso lo tenemos que trabajar. Miren, aquí está la trecena de Sequiahuitl, aquí inicia. Se, Omexochitl, Yeisipactli,
Nahui Yeyecat, Macuili Cali, Chicoasecuespali, Chicome Coatl. En esa trecena está Chicome Coatl. Ayer hablábamos de Chicome Coatl. ¿Quién representa? La mazorca. El sustento. Chicome es el número 7. Chicome Coatl. Y vean el piecito que está marcando hacia adelante. Chicome Coatl. Y lo que vamos a hacer, miren. Chicuey Miquistli. Aquí fíjense bien. Es muy importante los números. Chiquinawi Mazar. ¿Por qué Chiquinawi Mazar? ¿Y quién es su regente de Mazar? Tlalocantecutli, el señor de la fertilidad. ¿Eh? ¿Y por qué en el número 9? El número Nahuali. Nosotros, ¿a poco no es lo que queremos nosotros? Transformarnos en ese Nahualito que llama el agua, que pide fertilidad, que pide sabiduría, que pide conocimiento. Miren, Chicnawi Masas, 9 venado, 10 conejo, 11 agua, 12 iscuintli y 13 mono. Matlacli Wanyei Osomatli. ¿Y Osomatli quién es su regente? Xochipil. Todo eso los vamos a ir leyendo, hermanito. Dame la oportunidad en la siguiente trecena, vamos a leerlo de esta manera, siguiendo la trecena. ¿Sí? Y bueno, de esta manera vamos a leer. Iniciamos en la noche, vamos a trabajar con el sustento. ¿Con el sustento qué? Así como está este personaje. Está cargando, si se dan cuenta, está cargando en su espalda las mazorquitas, ¿no? Está cargando las mazorquitas. Y las mazorcas representan sustento. Pero si es en la noche, es sustento espiritual, sustento energético, sustento con nuestro nahualito, ¿verdad? Con este nahualito que lo queremos empoderar. Pero para eso debemos dejarnos, aquí miren esta capa, dejarnos guiar con nuestra energía interna, con nuestra fuerza de voluntad. ¿Cuál es la energía interna? Está aquí, miren, que tiene la cabeza de Miquistli, pero con la característica también de Osomat. Dice, ¿quieres realmente ser el sustento? Pues déjate fluir por la energía interna, acompañando de la fuerza de voluntad y sobre todo haciendo las cosas de corazón. Como decimos, te lo digo con el corazón en la mano, ¿no? Con esa sinceridad. Y es lo que nos está mostrando, vean. Este personaje dice, disfruta con actitud, déjate guiar por la energía que tienes dentro de ti, acompañado de la fuerza de voluntad. Agarra la fuerza de voluntad y le vámonos, vamos a trabajar con el corazón, recordando que tiene una advocación de Miquistli, cheque, recordando que el día de hoy es lo único que tienes. Hoy es lo único que tienes. Mañana no sabes si vas a vivir. En el siguiente día, ya estás trabajando con el empoderamiento. El siguiente día dice, para que logres este fluir, este avanzar, tendrás que partir tu casa. Tendrás que empoderar tu templo, tu casa. Este es un templo. ¿Y cuál es nuestro templo? Nuestro cuerpo, nuestra mente. Aquí, chequen, la casa no tiene la cabecita, ¿no? No tiene la cabecita de la casa. ¿Por qué? Porque dice, desde aquí, trabájalo con justicia. Tú eres lo que les decía el de la mano del guerrero, miren, la mano del guerrero.
con un matepostli. ¿Qué representa el matepostli? El hacha. Este hacha representa con obsidiana, ¿eh? Tiene obsidiana. Y el color rojo es la fuerza de voluntad. Dice, tú como guerrero, cambia esta mentalidad, este pensamiento. Eres un guerrero con la justicia y con el corazón. Avanza siempre, actúa siempre, vive siempre, vibra espiritualmente siempre con justicia. Y esa justicia debe nacer de tu corazón, no de las leyes de la Constitución, que sí nos sirven para vivir un poco en armonía, no en todo, pero para respetarnos. Pero es la justicia que emana de tu corazón, porque tú eres un guerrero, empoderando tu cuerpo en tu dualidad femenina y masculina, nahual, tonal, espiritual, sustento energético. Y todo esto es tu guerrero interno. ¿Y dónde está nuestro guerrero interno? Es nuestro otro yo, nuestro Tezcatlipoca, ¿verdad? Que está dentro de nosotros. Este otro dentro de nosotros, fíjense, hermanitos, que cuando estamos a solas nos habla, pero lo bloqueamos. Decimos, no me estés diciendo nada. Lo bloqueamos. Y no queremos que llegue presente. Ahora, nos dice, de acuerdo, yo voy a empoderarme con esa justicia, con esa energía, con ese ímpetu en el día Omexochitl, en el día 2 Flor. Pero tengo que trabajar con mi dualidad, con mi yo. La energía, chequen, femenina y masculina. Y aquí, bueno, tal vez no lo terminemos de leer todo esto. Permíteme. Esto. Darle más zoom. Necesito que observemos las manitas que ponen estos personajes. ¿Se dieron cuenta? Este personaje, ¿hacia dónde señala la manita? ¿No? Hacia abajo. Y el otro personaje, señala hacia arriba. ¿Qué tiene que ver eso? Nos habla de la armonía. Nos habla de conectarnos, chequenme ustedes, a través de estos 4 rumbos. El color amarillo de Tlahuiztlampa, el color blanco de Mixtlampa, el color azul de Huiztlampa, el rumbo sur, el color rojo, pues de Cihuatlampa. Y encima de esos rumbos están sentaditos una energía femenina y una energía masculina. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a reflexionar nuestra energía, cómo lo estamos practicando, cómo lo estamos aplicando. Y al empoderar esta energía en dualidad, nahual y tonal, femenino, masculino, luz y oscuridad, bondad y maldad, nos autorreconocemos, podremos dar una ofrenda a alguien más, a nuestra gran madre, energía femenina que está en la parte de arriba. ¿Quién sería? La luna. ¿No? Y cheque, podemos darle una ofrenda, pero también esa ofrenda le podemos dar a alguien más el sustento, el alimento, el conocimiento, ¿verdad? El hecho de decir, bueno, ¿tienes algún trabajo? Te ayudo en lo que yo puedo. No tienes que comer, te invito un taco, vente. Estoy ofrendando. Y chequen, en este molcajetito está un bracito, pero el brazo tiene garras en la mano. ¿Qué significa? Y es de color amarillo. Que tu ayuda, que tú des desde tu palabra, de lo que sale dentro de ti, que tengas cuidado de tanto ayudar a alguien,
también le vas a hacer daño, también lo vas a lastimar. ¿Por qué? Porque lo estás volviendo inútil. Porque ella no se esfuerza, nada. De todas maneras, el hermanito Enrique me va a dar de comer, aunque yo no trabaje. Le estás causando daño. ¿Por qué? Porque ya no se va a esforzar. Dice el dicho, enséñale a pescar, no le des el pescado. ¿No? Todo, todo en exceso hace daño. Ya lo decía José José, hasta la belleza cansa, dice. ¿No? Todo eso, todo en exceso hace daño, hermanito. Por mucho que sea muy bueno, tienes que poner límites. Lo que le llamamos en Xutecutli, ponerte en el centro, ni tan tan, ni muy muy, tranquilo. Deja que luche por sus batallas. Y todo esto le vamos a ofrendar a nuestra abuelita Mesli. ¿Por qué nuestra abuelita Mesli? ¿Y por qué no nuestro abuelito Sol? Ah, porque la parte de estas energías de abajo son ceremonias, son acciones nocturnas, de la noche, ¿no? Y nos lo muestra acá, miren, estas son las estrellas, son los astros que están allá arriba. Ahora, ¿pero por qué la madrecita luna? Bueno, porque la madrecita luna tiene esa ciclicidad, recuerden, tiene 4 fases. Luna nueva, cuarto creciente, luna llena, cuarto menguante. Y nos enseña justamente esa ciclicidad, por eso nos lo representan aquí. Ya hicimos esa conexión con nuestra madrecita luna, ya le dijimos cómo estamos ayudando, ya le dimos su sustento a nuestros hermanos. ¿Qué sigue? Bueno, ahora nos toca trabajar y empoderarnos. Este molcajetito es como una vasija, tiene pulque, la espuma es el pulque. El pulque es lo que embriaga. Lo que llamé en náhuatl no existe la palabra pasión, es tlahuantilistli, como embriaguez. Te embriagas de lo que tú realizas. Entonces, lo que nos está diciendo este personaje está sentadito, pero sus piecitos están en esta vasija de pulque. ¿Qué nos simboliza? Dice, bueno, que tu caminar hacia donde tú vayas, hacia lo que tú hagas, lo hagas con esa pasión, con ese ímpetu, que tú disfrutes. Y es lo que yo intento, hermanitos, en la clase, ¿no? Tal vez me sienta un poquito débil, tal vez tenga sueño, tal vez tenga cansancio, tal vez, pero el internet se nos empieza a fallar. Bueno, lo dejamos en segundo término porque lo que voy a hacer lo voy a hacer con pasión, con ese interés, con la intención de lo que yo les comparto les llegue realmente, no tan solo en la mente, sino en el corazón, en las emociones. Que también ustedes se apasionen, se interesen a realizar estas actividades. Y justamente lo que nos dice este personaje, vean, aquí en la parte de arriba tiene un pensamiento florido, tiene flores, miren, 1, 2, 3 florecitas. Si nosotros en la mente tenemos ese pensamiento florido, ese pensamiento de los abuelos, de la sabiduría, lo haremos con esa pasión, pero no tan solo esa pasión, sino que lo debemos de hacer, miren, tiene una lesna de hueso y uno de maguey. Dice, tendrás que tomar en la mano, tomar las riendas de tu vida, de autodisciplinarte, porque justamente el punzón es para autodisciplinar nuestro cuerpo, que soporte el dolor, ¿no? Pero ¿por qué uno de animal y uno de planta? Bueno, tendrás que esforzarte de actuar, de trabajar apasionadamente, respetando tanto a los animalitos que también a los humanos, a las plantitas y con todo lo que te rodea. También la lesna del maguey, lesna de maguey, es esa puntita
nos habla de la medicina. Recuerden que el maguey es medicina. Viene ahí Mayagüe, la medicina que necesitamos para poderlo trabajar. Y justamente es un día, Yeji Atl, 3 agua. ¿Y qué tiene que ver el 3 agua, hermanitos? Bueno, el 3 agua nos habla precisamente, nos habla con la energía de fluir, ¿sí? Exacto. Y en la parte de abajo, chequenme ustedes, nuevamente nos aparece un molcajete del sustento. Ojo, esto a simple vista podemos encontrarlo. Ok. Podemos encontrarlo, este a simple vista el molcajetito. Son tamales hechos de maíz, que es el sustento. Pero no se olviden que el sustento también está representado en el sustento de la palabra. El hecho que te diga alguien, oye, hermanito, no, hoy yo me siento fatal, mira, me está pasando esto, tengo problemas familiares, tengo problemas laborales. ¿Y qué hacemos si vamos a hacer sustento? Bueno, pues hermanito, tienes que entender que esto que te está pasando fue de tus decisiones que tomaste. Ya tomaste las decisiones, ya pasó lo que tenía que pasar. Ahora lo que sigue es, trata de calmarte, trata de resolver este asunto y la vida sigue. No, pero pues es que yo no quiero perder mi trabajo. No es que yo no quiero perder a mi pareja, no quiero perder a mi familia. Bueno, pues intenta todo lo que puedas, hermanito. Te sugiero, ¿no? Y empiezas a sugerirlo. Ahora, está también la otra parte, no se olviden, estamos en dualidad. Podemos decirle, podemos ser sustento, medicina, o podemos ser veneno, ¿no? Y le empezamos a decir, no, de hecho tú eres un inútil, no, pues ¿desde cuándo te dije que no lo hicieras? Pero fuiste un tonto, fuiste un pensativo y lo hiciste. No, no, de hecho tú eres un fracasado. Ya no deberías estar aquí robándonos oxígeno. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy siendo un sustento? No, no. Pero aquí nos hacen la connotación de ese sustento florido. Al ponernos las florecitas ahí nos dice, debe de ser el sustento de una palabra florida, de una palabra que fortalezca, de una palabra que guíe a tu otro hermano. No olvides que lo que das se te regresa multiplicado. Así es que tú sabrás qué es lo que das. Al mismo tiempo, en este día 3 agua es un momento de dar una ofrenda muy grande. Y justamente el circulito que vemos aquí es la fertilidad, fertilizado por esta flor, por esta malinali también. Es una medicina de una flor. Nos dice que esta medicina, que esta pasión que tú das, tu ofrenda en este día, debes de fluir como el agua, de vivir en esa armonía, en esa centralidad. ¿Por qué? Porque vale mucho el regente que tenemos. El regente, por ejemplo, de Atl es Xiuhtecutli, el señor del fuego celeste. Y el fuego celeste, que es el sol, tú tendrás que trabajar con tu energía interna, con tu Tezcatlipoca, a través, a través de una ceremonia que te toca hacer.
leer. Ya estamos de regreso, hermanitos. Disculpen, aquí estamos con el internet. Batalla. Caramba, este internet. Les decía, hermanitos. Entonces es este trabajo que nosotros vamos a realizar en la lectura de la trecena de Kiawit. A mí me interesa ahorita leer las energías de la trecena de esas energías nos vamos a conectar y con estas imágenes mánticas. Nos dice mucho. Hagan de cuenta, por ejemplo, ahí, no está aquí. Estamos en la trecena de Semi-Kistli. Tenemos que ir leyendo las energías que nos empoderan, que nos llevan a lograr nuestros objetivos. Y bueno, quiero terminar de darles esta clase, que el día 12 de marzo vamos a trabajar con Xiuhtecuhtli. Ya hicimos nuestra evaluación en los Nemontemi, ¿no? El día de hoy en la mañana vimos esa clase. ¿Qué trabajos vamos a hacer en Nemontemi? Bueno, ya vimos Xiuhtecuhtli, ya nos centramos qué nos funcionó y qué no nos funcionó. ¿De acuerdo? El día 13 de marzo, vamos a trabajar con el Señor de la Noche, Itzli. Lo oscuro de la obsidiana, con el murciélago. Es un abuelito el murciélago, Xiuhtecuhtli con el alacrán. Pero Itzli, lo oscuro de la obsidiana, con el murciélaguito, es un agua. El 14 de marzo vamos a trabajar con la energía de Piltzintecutli, el señor niño, y su energía del coyotito. Uh-huh. El 15 de marzo vamos a trabajar con Centeo, el principio generador del sustento. Este es el sustento, mira, ¿no? El día 14. El día 15 vamos a trabajar con Mictlantecutli, el señor de la transmutación, con Tecolotl, el tecolotito. El número 6 es la señora Chalchihuitlicue, la señora de la falda de... Hermanitos, una pregunta para el día 5, ¿cuál se va a trabajar? Es que no escuché. Si me pueden ayudar a su cama de mía. Yo no los anoté, hermanitos. Si alguien los anotó, por favor. Por favor, ahorita que regrese Temastiani. Y porque si no alcancé a escuchar, todo se cortó o
con mi internet. El día 5 no, cuál vamos a estar trabajando. ¿Qué señor de la noche? Yo creo nadie los anotamos. Pero has de estar en las diapositivas y el Temacheni mandó las diapositivas al grupo. Ahí estaba, son las, no ven que nos mostró lo de Tlaloc y Chalchihuitlico y Sí. ahí al ladito estaba esa. Ahí las A debes ver. encontrar lo más seguro. Ok. A A ver, ver, lo voy a- déjenme. Sí, porque lo estaba anotando, pero no le, como que se cortó el día 5, no sé si era para el 12 no, para el 5, ¿verdad? Porque el 12 es otra, pero para el día 5. Porque para el día 6 era para Chachiclico. Creo que había nombrado la energía de Centeo, no estoy seguro. Pero igual ahorita que regrese. Sí, antes de Chalchi estaba Centeo. Ah, ok, entonces es el día 5. Sí. Llamando. Ya mandó una foto al grupo. Dice que no tiene internet, Temastiani. Esperemos Que nos vemos mañana. mañana. Una Sí, disculpa. Sí. ¿Ya no regresa el maestro? sí, no, No, ya acaba de no. mandar mensaje. Hijo, nos vemos mañana. Oh, Emma. Perfecto. hasta mañana. Sí. Tlaxocamati a todos. Ximoxehuican. Hasta mañana, compañeros. Nos vemos. Matamosehuican, Timoitasque compañeros. Mostla. Ximoxehuican. Matimosehuican, Timoitaste Mostla y Canochino Yolo. Timoitasque Mostla. Tlaxocamati, muy buenas noches a todos. Buenas noches. Hermanos, hasta mañana, hermanitos. Buenas noches, hermanos.